Bienvenidos amigos de Cool Channel Televisión y de Piedra con Aletas. El día de hoy vamos a conversar con Tulio Hernández, articulista del Diario El Nacional, siempre polémico y siempre aclarando pues, desde el punto de vista sociológico y político la realidad venezolana. Tulio, en un reciente artículo no comentabas y hacías un análisis muy interesante porque lo llevabas hasta el siglo XX de este país roto, de esta ciudad rota, desde el punto de vista de que no es algo que propicia Chávez, que ya desde el trancar la urbanización, poner una caseta que nadie puede pasar, la diferencia entre el cerro y la colina de la urbanización, que venía un proceso de división y de ruptura del país y de la sociedad venezolana. Y eso lo quiero extrapolar a una pregunta que se pueden hacer mucho de la gente que nos está viendo en este momento. Si Capriles gana las elecciones, ¿cómo reconcilia ese país roto cuando por un lado él gana ese poder en el Ejecutivo, pero tiene un Poder Judicial en contra y tiene una Asamblea Legislativa en contra? ¿Cómo ve Tulio ese futuro de esa gestión administrativa de Capriles ante esa diatriba? Sí, lo primero es que desde este momento ya le está convocando al país a la unión. Es decir, ¿cuál es el éxito del discurso de Capriles, entre otras cosas? Que mientras del otro lado se propone guerra, él propone paz. Mientras del otro lado se propone división, él propone reconciliación. Mientras del otro lado se propone intolerancia, él propone convivencia. Y eso ya va creando una nueva forma de entender la política y de que los ciudadanos no sientan temor. Es decir, cuando el candidato Capriles le dice a la gente, no importa que usted sea chavista, usted va a ser respetado y va a tener trabajo en mi gobierno porque yo soy el presidente de todos los venezolanos, le está enviando un mensaje muy claro de reconciliación. Y hay que pensar en experiencias. Más duro de lo que le tocó, por ejemplo, a Mandela. Mandela le tocaba gobernar un país absolutamente partido entre un grupo que había sojuzgado a otro grupo, los dos muy grandes. Y lo primero que hizo fue llamar a la conciliación y lo logró. Lo logró porque en la práctica impidió que al tomar el poder la gente africana, negra, atacara, maltratara, ofendiera a los blancos. Yo creo que eso es lo que va a pasar acá. No va a ser fácil. Seguramente algunos sectores de afectos al gobierno van a utilizar el boicot, la violencia, el chantaje, impedirle que gobierne controlándolo desde la Asamblea. Pero yo creo que hay una voluntad que encarna muy claramente Capriles, que está basada además en una gran experiencia política. O sea, a diferencia de Hugo Chávez, cuyo aprendizaje de la política fue en la oscuridad de los cuarteles, el aprendizaje político del candidato Capriles ha sido al aire libre, con la cara libre, porque desde muy joven empezó siendo diputado, presidente del Congreso Nacional, alcalde, gobernador, es decir, que está muy bien entrenado en el arte de la negociación, que es en definitivamente el gran papel de la política para que se diriman pacíficamente los problemas y no a través de la guerra. Tulio, entonces podemos decir que parte de la ineficiencia de la acción de gobierno chavista viene de esa falta de convocatoria, de ese sectarismo, de enfrentar a los grupos, de los apátridas, de los imperialistas, de los burgueses, que no ha cesado en todos estos años y que mantiene ese nivel de confrontación tan alto. Por supuesto, o sea, tú has tocado un tema clave, aparte de que podríamos atribuírselo a una gran incapacidad gerencial. El país en estos 14 años ha estado paralizado. ¿Y por qué ha estado paralizado? Porque ha estado confrontado en la calle, dividido, paros, intentos de golpe, y la energía mayor del gobierno no está colocada en gobernar, está colocada en hacer política, en hacer proselitismo, en convencer a los venezolanos a que sigan su proyecto y en tratar de sacar, de degradar moralmente a los opositores. Un país así es inviable. Terminas de hacer por vía violenta lo que quieres, tomar el poder total
y te quitas la máscara, o aceptas que en la democracia el poder total no puede existir, tiene que haber alternancia y sobre todo se tiene que respetar a la disidencia. Pero las dos cosas juntas son imposibles. Para cerrar, Tulio, ¿cuál debe ser la acción prioritaria en los primeros 100 días de gobierno de Enrique Capriles Radonsky, a tu criterio? Yo creo que son 5 cosas. 1, un plan urgente de creación de empleo. 2, la convocatoria que Chávez no hizo a todo el país, empresarios, universidades, comunidades organizadas, a luchar contra el tema, por el derecho a la vida, para no decirlo en negativo, así, cómo trabajar el tema de la inseguridad colectivamente. 3, yo creo que hay que pensar muy rápidamente el tema gobernabilidad, la relación entre gobiernos centrales y gobiernos locales planteado de otra manera. Y yo creo que muy rápidamente hay que entrarle al tema gasolina, petróleo, porque mientras el petróleo siga siendo del Estado y no de la sociedad, fíjense que no estoy diciendo privatizarlo, sino que mientras sea del Estado, llega Santa Teresita de Niña Jesús a la presidencia y también se corrompe. Bueno, amigos, muchas gracias a Tulio Hernández. Esperamos en un futuro próximo tenerlo nuevamente acá en el estudio y que podamos compartir ya en una dinámica diferente, en una dinámica ya de acción de gobierno más tangible y más palpable. Y bueno, sigan en sintonía de Cool Channel Televisión y gracias por estar ahí detrás de su computadora, de su laptop, de su televisión, y estamos en contacto por esta vía.